y vamos a ver Marcos 1 desde el verso 16 hasta el verso 45. Pero, y bueno, quería realmente no solo dar la bienvenida a las personas que están acá, sino a las personas que nos acompañan en línea, ¿no? Y decirles que, bueno, aquí vamos a estar este domingo, y el próximo sábado, pues vamos a estar pasando en línea, vamos a estar pasando la enseñanza para que también la puedan tener allá en la casa. Bueno, como les mencioné, ahora vemos Marcos 1, y la semana pasada David nos habló desde el verso 1 hasta el verso 15, ¿ya? Simplemente una porción para que podamos entrar, un recuerdo para que podamos recordar lo que nos mencionó David. Bueno, en esta parte de la palabra, Marcos directamente comienza a hablar de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el primer versículo, ¿no? Y a través de los siguientes versículos nos va mostrando cómo, bueno, Juan el Bautista da un testimonio de eso. Luego también tenemos la voz audible de Dios, ¿no? Y visible en figura de una paloma del Espíritu Santo, posándose sobre Jesús y dando testimonio de él, ¿ya? Y después, bueno, la palabra nos narra que Jesús va al desierto, y en el desierto era tentado por el diablo y habían fieras ahí. Y de alguna forma nos está mostrando la victoria que tuvo Cristo sobre el diablo y sobre las fieras del campo también, ¿verdad? Bueno, y luego cómo Jesús comenzó a testificar del cumplimiento del tiempo y de que el reino de Dios, eso es muy importante, o sea, Marcos va a estar hablando de esto, ¿no? Se ha acercado y exhortando a las personas al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. Bueno, eso una breve síntesis, pero ustedes pueden entrar en línea y pueden revisar esa enseñanza. David lo hizo con mucha claridad la semana pasada. Bueno, a partir ahora del verso 16, yo he denominado esta parte como Jesús, el Hijo de Dios, tiene autoridad. ¿Ya? Entonces Marcos acá se va a ocupar de decirnos de que el Hijo de Dios tiene autoridad sobre todo, ¿no? Tiene toda autoridad. Y para eso quisiera agarrar una pequeña ilustración que es con el mismo Señor en realidad, ¿ya? Bueno, hay dos porciones, digamos, de la Escritura. Una cuando Jesús estaba en la tierra, estaba todavía poquito antes en Getsemaní, antes de la crucifixión. Y ahí tenemos una pequeña, un pequeño vistazo del Señor, ya ejerciendo autoridad. Y luego ya por testimonio de Juan el Bautista, realmente tenemos un testimonio muy claro del Señor ya sentado en el trono, en el reino. ¿Ya? Vamos a leer, bueno, yo les voy a leer, si quieren anotarlo, simplemente Juan 18, del 3 al 6, nos narra esta parte. Dice así: entonces Judas, tomando la corte romana y varios aguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues, sabiéndolo todo, lo que le iba a sobrevenir, salió y le dijo: ¿a quién buscáis? O sea, fíjense, no lo pescaron de sorpresa al Señor.
El Señor había estado orando primero y nos narra eso la palabra. Pero Él sabía que la gente venía, esa horda estaba viniendo realmente a arrestarlo, ¿verdad? Y Él les sale al encuentro y les dice, ¿a quién buscan? ¿Ya? Ellos respondiéndole a Jesús el Nazareno. Y fíjense la respuesta del Señor. Él les dijo, yo soy. Esas dos palabritas son importantes. Y Judas, que le entregaba, estaba con ellos. Marcos siempre es muy detallista, está poniendo detalles de lo que está ocurriendo, ¿no? Verso 6 dice, y cuando Él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, fíjense la autoridad del Señor Jesús, estando acá en carne, ¿no? Les dijo, yo soy, y cayeron en tierra, ¿verdad? Bueno, ese yo soy es importante en las Escrituras. Ya, con ese nombre es que Dios se ha revelado a Abraham, a los patriarcas en general, a Moisés y a muchos hombres más, ¿no? O sea, ¿cómo te llamas? O de, yo soy, ¿no? Yo soy el que soy, básicamente, no hay otro, ¿no? Y aquí Jesús, al solo pronunciar su nombre, esta gente, esta horda de gente, esta multitud de gente, cae en tierra, ¿ya? Y eso establece su autoridad, ¿no? Y ahí el Señor solo les permite que lo lleven a Él y que deje a los discípulos. Así concretamente les da esa orden. Aquí estoy, llévenme a mí, dejen a estos. ¿Ya? Bueno, luego también su discípulo Juan, o sea, años más tarde, en el libro de Apocalipsis, en capítulo 1, versos 10 al 18. O sea, si pueden registrar, si quieren. Apocalipsis 1, del 10 al 18. Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como un sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y en su boca, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y miren lo que pasa con Juan acá. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Y he aquí yo estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bueno, aquí vemos que el apóstol Juan básicamente cae como muerto al verle, ¿sí? Y lo describe como el Hijo del Hombre. A Jesús le gustaba mucho usar ese apelativo para sí mismo. Aquí estoy, soy el Hijo del Hombre, decía él, ¿no? Y le dice, yo soy a Juan, yo soy, no temas, no temas. Bueno, en esas dos escrituras podemos ver realmente la autoridad del Hijo de Dios.
Hijo de Dios encarnado acá y al Hijo de Dios, o sea, encarnado, y ese era realmente el siervo sufriente, ¿ya? Pero luego vemos al Hijo, al Rey y Señor, ¿no? Ejerciendo toda su autoridad, como lo está haciendo ahora. O sea, el Señor en este momento está sentado en su trono y está reinando, ¿ya? Hasta que todo se ponga en línea. Bueno, quiero que traten de recordar ahora una frase para lo que viene por delante. Lo voy a poner a manera de proposición, ¿ya? De los siguientes versos. Dice: Jesús, el Hijo de Dios, tiene autoridad y ejerce su misión de predicar el Evangelio en comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios, tiene toda autoridad y ejerce su misión de predicar el Evangelio en comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Bueno, para estudiar esta porción, la vamos a dividir en 5 pedacitos, ¿ya? 5 pedazos, 5 puntos. El primer punto es: el Hijo de Dios tiene autoridad sobre los hombres. Y vamos a ver del verso 18 al 20. El segundo punto es: enseña con autoridad y la ejerce sobre espíritus inmundos. Versos 21 al 28. El punto 3, tiene autoridad sobre la enfermedad, versos 29 al 34 y 40 al 45. Luego, su autoridad fluye de la comunión con Dios en la oración, el verso 35. Y el punto 5, Jesús ejerce su misión con toda autoridad. Bueno, vamos al primer punto. El Hijo de Dios tiene toda autoridad sobre los hombres. Vamos a comenzar desde el verso 16. Dice así la palabra del Señor en Marcos. Dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando redes en el mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo: sígueme. Y presten atención: y yo haré que seáis pescadores de hombres. Vamos a hablar sobre esto un poquito más tarde. Y dejando al instante sus redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacob. O sea, también Jacob es Santiago. En realidad lo podemos encontrar como Santiago en la palabra, ¿ya? El hijo de Zebedeo y su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y al instante los llamó. Fíjense el detalle que le pone Marcos, ¿no? Y al instante los llamó, dice, ¿no? Este hombre había escuchado de Pedro y casi literalmente estaba contando la situación, ¿verdad? Dice: y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fue tras él. ¿Ya? Bueno, en el Evangelio de San Juan también tenemos una ventana que nos habla un poco de, bueno, ¿cómo es que ha ocurrido esto tan rápido con estos hombres, no? O sea, nos comenzamos a pensar, ¿no? Pero si yo les leo esta parte, o si quieren ir ahí, Juan 1, vamos a ver del versículo 35 al 42, 35 al 42. Dice: al día siguiente Juan, y estamos hablando acá de Juan el Bautista, ¿ya? Estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. O sea, ya había pasado el bautizo de Jesús, ¿ya? Y Juan estaba ahí, dice, con 2 de sus discípulos. Eran discípulos de Juan estos hombres, ¿ya? Y verso 36. Y vio a Jesús que pasaba
O sea, el Señor estaba pasando por ahí y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. O sea, ellos oyen y siguen, y lo siguen al Señor. Ya, estos dos discípulos de Juan. Dice Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí. Esa palabrita no es cualquier palabra, o sea, significa maestro. Ellos sabían que él era un maestro ya. Rabí, que traducido quiere decir maestro. ¿Dónde te hospedas? O sea, ¿dónde es tu casa? ¿Ya? Y él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Para los israelitas era muy importante la hospitalidad. Si alguien te llegaba a casa tarde, se quedaba en tu casa a dormir y hasta el día siguiente, ¿verdad? Verso 40. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés. ¿Se fijan la conexión? Era Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿Ya? Verso 41 dice, él le encontró, no sé si ese ratito le encontró primero a su hermano Simón y le dijo, mira lo que le dice Andrés a Simón, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. O sea, hemos hallado al Mesías. Entonces lo trajo a Jesús y Jesús mirándole dijo, o sea, miren esta primera interacción entre Jesús y Pedro. Ya, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Ya? Bueno, aquí estamos viendo que unos meses antes, estos hombres ya habían escuchado y conocido personalmente al Señor, ya a Jesús. Y este relato nos muestra en realidad cómo en ese momento él, al pasar, porque ya estaban en otro lugar, ya al pasar con autoridad Jesús, los llama a que pudieran ser discípulos a tiempo completo, ¿no? O sea, para que vengan con él. Antes así eran los maestros judíos. O sea, no eran maestros de aula. Ya no se necesitaba, era cama adentro. No eran presenciales, ¿eh? Tenían que venir a vivir con él y ahí en la vida aprendían todo, ¿no? Y el Señor los llama a estos hombres. Y la respuesta de ellos es inmediata. Dejan las redes, o sea, su oficio, su trabajo, y a su padre, vamos a mirar también, ¿no es cierto? A su padre, a Zebedeo, lo dejan con toda la empresa que tenían ahí. Estos no eran hombres pobres, eran pescadores, ya eran hombres trabajadoras y tenían unas pequeñas empresitas ahí de alguna forma. ¿Ya? Bueno, ahora fíjense lo que les dice el Señor. Cuando les dice, los voy a hacer pescadores de hombres, ese término de pescadores de hombres está haciendo referencia a un suceso histórico, bíblico, de la palabra, ¿ya? Con relación al pueblo de Israel y la misericordia de Dios prometida. Ya, el Señor no está gastando palabras ahí, Él está evocando a Jeremías. Y si quieren anotarse eso, porque no lo voy a leer en total, pero Jeremías, los capítulos 15 y 16, nos muestra que Jesús había hecho un juicio de Dios, perdón, que el Padre había hecho un juicio con el pueblo de Judá, con Judá, básicamente. ¿Ya? Y ese juicio
lo había hecho porque el pueblo estaba en la idolatría, ¿ya? Y lo que realmente Dios permitió es que sus enemigos los conquisten, los dispersen y los lleven por todo el mundo. O sea, Judá es, bueno, pues vienen los babilonios y los hacen pampa rasa con ellos. Y agarraban a los prisioneros y se los llevaban a sus tierras. O sea, eso es lo que hacían básicamente, ¿no? Bueno, continuamos un poquitito. Pero en el capítulo 16, de los versos 16 al 21 de ese mismo capítulo de Jeremías, el Señor está diciendo, después de un tiempo, yo voy a enviar cazadores y pescadores para que los traigan de cualquier lado y los traigan acá. ¿Ya? Esa era la promesa de redención que estaba dando el Señor. ¿Ya? Entonces cuando Jesús le estaba diciendo, les voy a hacer pescadores de hombres, no solo le estaba diciendo, van a tener un nuevo oficio, le estaba diciendo, Dios está cumpliendo su promesa redentora sobre un pueblo que ha pasado por el juicio, pero que ahora está alcanzando la misericordia de Dios. Amén. ¿Se fijan qué hermosa esa partecita? Bueno, tarea, lean capítulo 15 y 16 de Jeremías. Ahora yo quisiera que poniéndonos en el lugar de Andrés, de Pedro, de Santiago y de Juan, pensemos nosotros hoy en día, ¿ya? De ese llamado que nos hace Jesús. O sea, si el Señor te sale ahí de repente y te dice, ven, seguime. O sea, ¿estarías dispuesto a dejar todo? O sea, bueno, nosotros no vamos a dejar nuestras casas, pero lo que está diciendo es, puedes cambiar totalmente tus prioridades y volverte ahora un pescador de hombres. Eso es lo que nos está llamando el Señor, o sea, que nos volvamos pescadores de hombres, que pongamos eso como prioridad en nuestras vidas, ¿ya? Nos está llamando a nosotros, a ustedes, a los que nos están escuchando, ¿no? A los que nos ha escogido por su misericordia. Nosotros hemos sido llamados también y hemos respondido, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al punto 2. En el punto 2 vamos a ver que realmente el Hijo de Dios enseña con autoridad y ejerce su autoridad sobre todo espíritu, ¿ya? Inmundo. Y vamos a ver acá Marcos 1, del 21 al 28. Fíjense, aquí cambiamos de escenario. O sea, ya no estamos ahora bueno, ahí en la costa, digamos. Nos vamos a ir a la ciudad de Capernaum. Bueno, sí, era costera con el mar. Ya era una ciudad que estaba ahí en la costa. Pero al norte, ¿ya? Al norte de Galilea. Bueno, el Señor vuelve a este lugar casi como su cuartel general, ¿ya? Y acá nos relata qué es lo que pasó ahí en una sinagoga judía, una congregación como la de nuestros días. Leamos entonces Marcos 1, del 21 al 28. Bueno, dice la palabra del Señor. Y entraron en Capernaum, y enseguida, otra vez, fíjense los detalles de Marcos, y enseguida, en el día del reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar, y se admiraban de su enseñanza,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, notemos que en el verso 21, que Jesús tenía realmente la costumbre de ir a las sinagogas, o sea, estar el sábado en la sinagoga, ¿ya? Y enseñar ahí. Pero aquí se nos relata y se nos dice que Él enseñaba con autoridad. Y recalca, dice, no como los escribas. Ya, estos escribas siempre agarraban y hacían referencia a sus maestros y a sus, ¿no? A aquellos de los que habían aprendido algo, ¿verdad? Porque se trataba de enseñar la Escritura y ponerla en vida práctica. Pero aquí tenemos al mismo Dios que había inspirado estas Escrituras, ¿ya? Y que ahora se las explicaba a ellos. ¿Comprenden? O sea, les debe haber latido su corazón ese rato cuando escuchaban la palabra. Amén. Bueno, leamos ahora los versos 23 al 26. Nos dice que, y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Bueno, o sea, notemos que la sola presencia de Jesús ya llenaba de pavor a los espíritus inmundos. Comienzan a reclamarle de alguna forma, ¿verdad? Si bien el demonio lo está identificando, le decía Jesús de Nazaret, o sea, de ahí venía el Señor, ¿verdad? Y también le está diciendo Santo de Dios, o sea, él sabía que él era el Hijo de Dios, ¿ya? Eso no lo hace salvo. Ellos no tienen opción, son ángeles caídos, ¿ya? Pero no podía resistir la presencia de Dios, ¿ya? Y Jesús con toda autoridad le manda callarse y salir de esa persona. Y aunque el demonio hace su show y comienza a gritar y a convulsionar al hombre obedece y sale, ¿verdad? Y esto produce admiración y testifica de la autoridad de Cristo, ¿no? Por eso en los versos 27 al 28 podemos mirar, decía, y todos se asombraban de tal manera que discutían, o sea, comenzaban a charlar ese rato, ¿no? Los ancianos y los sacerdotes ahí, diciendo entre sí: ¿qué es esto? ¿Qué enseñanza nueva con autoridad? ¿No? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Ya es toda la región del norte, es la que el Señor estaba predicando en ese momento. Bueno, quiero que nosotros también hoy día, como iglesia, estemos realmente conscientes y estemos agradecidos, ¿ya? Por el regalo que el Señor nos ha dado. Por un lado, al permitir que tengamos su palabra, ¿verdad? Que tengamos esta bendita palabra, que el Señor nos ha dado su palabra, sus pensamientos están ahí, ¿verdad? Y por si fuera poco, nos ha prometido que el Espíritu Santo va a estar en nosotros.
todos los días y nos va a revelar su palabra, ¿no? Nos ha reconciliado con Dios. Esa es la gran diferencia. O sea, estemos conscientes de esa parte, ¿no es cierto? Pero también estemos conscientes que Dios nos ha enviado a nosotros también. Y nos ha dicho que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. ¿Ya? Que los bauticemos y que les enseñemos todas las cosas. Esa es la orden que nos ha dado el Señor. Porque Él nos dijo que realmente invitemos a las personas para que formen parte del reino de Dios. ¿Ya? Un reino que Él ha inaugurado. ¿Se acuerdan? Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado. Eso quería decir, ya está acá. ¿Ya? Estemos conscientes de que el Señor ya ha vencido. ¿Ya? Vamos a ir entendiendo esto más, poco a poco. ¿Ya? Pero el Señor quiere que los hombres se pongan bajo la autoridad del Señor y Rey, de ese nuevo reino, y que obedezcan a Dios, ¿no? Eso es lo que realmente el Señor quiere. Bueno, volvamos ahora otra vez a Marcos y veremos vamos a mirar ahora los versos 29 al 34. En los anteriores versos nos está hablando de una posesión demoníaca, ¿verdad? Y cómo Jesús tenía autoridad sobre esto. Ahora nos va a presentar dos casos de sanidad. ¿Ya? Marcos diferencia esas dos cosas. Y yo he juntado esas dos porciones. Vamos a ver primero del 29 al 34 y saltando unos versos vamos a ver del 40 al 45. Vamos a ver cada una de estas porciones, así muy rapidito, muy claramente. 1, 29 al 34. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés. ¿Ya? Ya es una escena familiar aquí, ¿no es cierto? Con Jacob, o sea, Santiago decimos, y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Bueno, vienen los discípulos, Señor, está enferma, ¿no? Dice, Jesús se le acercó, y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. Bueno, hemos cambiado de escenario. Estamos ahí en la casa de Marcos y de Simón. Ya no estamos en la sinagoga. Ya, y aquí la suegra está postrada en cama con fiebre. Eso se nos está diciendo, ¿verdad? Pero el Señor se acerca sin mucho protocolo. Ya, la toma de la mano y la levanta. Y la levanta. Inmediatamente ella se pone a servir. ¿No? Se pone a servir a los discípulos, ¿verdad? Pero, bueno, seguramente le estaba sirviendo la cena, ¿no? Pero parece que esa cena no dura mucho, ¿ya? Por lo que vamos a ver en el siguiente verso. Verso 32. Vamos a ver ahora. Dice, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él.
Ya hemos leído esa porción, ¿no? Del 32 al 34. O sea, ¿por qué nos dice a la caída del sol? Lo que nos dice es que, bueno, toda la anterior parte era el día sábado. Por eso es que estaban en la sinagoga ya, ¿verdad? Y van a la casa y prácticamente ahí termina el sábado. O sea, para los judíos a partir del atardecer hacia adelante comenzaba un nuevo día, ¿ya? Y al comenzar un nuevo día ya eran libres de la ley. Ya podían salir, podían hacer, podían cargar, podían hacer lo que querían. Y ahí es donde viene realmente la combustión, ¿verdad? Porque comienzan a traer a todos sus enfermos ahí, y dice que la ciudad se amontonaba en la casa de Andrés. No los llevaron a la sinagoga, porque los sacerdotes y los ancianos los hubieran corrido ahí. No, los llevaron a la casa de Pedro, ¿ya? Y bueno, el Señor comenzó a sanar y comenzó a liberar con toda autoridad allá, ¿ya? Y hasta, quién sabe, hasta qué horas, hasta la medianoche o entrada la medianoche, estaría el Señor orando por uno, por otro, liberando a uno, liberando a otro, ¿verdad? Bueno, les decía, voy a saltar intencionalmente del verso 35 al 39, ¿ya? Porque aquí también en el 40 al 45 hay otro relato de sanidad, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña pausa en esa parte, vamos a volver de nuevo un poco más adelante. Leo Marcos 1, del 40 al 45. Dice, y vino a él un leproso, rogándole y arrodillándose. Miren el detalle otra vez. ¿Ya? Le dijo, si quieres, puedes librarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente, miren estas palabras, lo amonestó severamente, y enseguida lo despidió y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Pero él, cuando salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ciudad alguna, sino que quedaba fuera en los lugares despoblados y venían a él de todas partes. Ok, otra vez me voy a detener acá y vamos a ir un poquito también al Antiguo Testamento. Ya, y les digo, si quieren anoten estos versos para que los vean en casa. O sea, la lepra no era cualquier enfermedad. Ya, cuando una persona estaba leprosa en medio del pueblo de Israel, era marginada. Ya, tenía que vestirse unos vestidos de silicio así raídos, y tenía que gritar, inmundo, 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 y la gente se escapaba. Esa era la forma que estaba escrito en Levítico capítulo 13, del 44 al 46. O sea, la ley les mandaba que el leproso debía salir prácticamente del campamento, ya, de los judíos o de la ciudad, y si se acercaba, tenía que tener esta conducta. Ahora, este leproso rompe eso, porque él sabía que el Señor podía sanarle, ¿ya? Y se acerca al Señor y se arrodilla, ¿ya? Y le dice, si quieres.
Y Marcos nos está diciendo, Jesús movido a compasión, lo toca. No podías tocar a un leproso. ¿Me comprenden? Pero ahí estaba el Hijo de Dios. Ya el Señor no se volvió inmundo al tocarlo, más bien la lepra lo salió del hombre, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la intención del Señor? El Señor le decía, cuando seas, bueno, ahora lo que tienes que hacer es ir al sumo sacerdote y testificarle para que él dé su ok, ¿ya? Y aquí también quisiera que ustedes revisen Levítico capítulo 14, del 1 al 7, y hay una figura muy parecida en Levítico 16, del 20 al 22, ¿ya? O sea, lo que tenían que hacer en realidad era cuando una persona era sanada por milagro, tenía que traer un sacrificio de 2 palomitas, ¿ya? Y eso está muy descrito en Levítico 14, del 1 al 7, está bien detalladito, ¿ya? Una de esas palomitas se mataba y esa sangre se derramaba, ¿ya? Y la otra palomita, o sea, con la otra palomita, como que con su cola o no sé qué, esparcían esa sangre sobre el leproso, ya, el ex leproso podemos decir así, y después la dejaban volar, ¿ya? El significado ahí era, bueno, ya de alguna forma con la primera palomita se pagó, ¿ya? Y la segunda, esto quede alejado del pueblo. Me ha gustado esa figura, por eso es que me he ido a la siguiente figura del 16, del 20 al 22. Ahí también en la ley está registrada que cuando un hombre pecaba, tenía que traer un cordero para el sacrificio, y esa sangre, o sea, ponían su mano sobre esa, o sea, esa sangre servía para por el pecado de ese hombre, ¿ya? Pero había un macho cabrío, y el sacerdote agarraba y ponía sus manos como imponiendo de alguna forma su pecado sobre ese macho cabrío, ¿ya? Y a ese un experto en el desierto lo llevaba lejos para que ese macho cabrío nunca más pudiera volver al campamento. Esa figura es hermosísima porque es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Por un lado ha derramado su sangre, ¿sí? Y nuestro pecado ha sido limpiado y hemos quedado limpios. Pero por otro lado, Él se olvida de nuestro pecado. Lo lleva lejos, ya no se acuerda. Él escoge no acordarse de tu pecado. Por eso no hay condenación en Cristo Jesús. Amén. Y ahí quiero regalarles un verso más, Miqueas 7, 19. Ya no se los estoy leyendo, se los estoy dando de tarea, porque dice en ese verso que Él ha echado nuestro pecado a lo profundo del mar, y se ha olvidado de Él, se ha olvidado de Él. Bueno, ¿por qué son importantes esas figuras? Al Señor Jesús lo podemos encontrar en toda la Escritura. ¿Ya? Básicamente, ¿se acuerdan cuando Jesús volvía con esos discípulos del camino de Emaús? ¿No? Y
comienza a relatarles en todas las partes del Antiguo Testamento, si quieren, donde estaba Él. Ya eso está en Lucas 24, 25 al 27. Ahí el Señor Jesús les está diciendo, yo estaba en las Escrituras. Y en esas porciones que yo les he leído, son un ejemplo ya de la redención de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Me comprenden? O sea, ahora lo que quería realmente el Señor era que ese leproso vaya a donde los sacerdotes, se haga todo el rito, lo declaren limpio para testimonio de ellos. No, por eso es que dice, lo reprendió severamente, dice Marcos, ¿no? Pero era tosudo ese, ¿eh? Ese leproso no hizo caso y salió. Claro, ha sido sus emociones, y eso no permitió que Jesús después pudiera estar libremente, ¿verdad? Bueno, ok, volvamos ahora a Marcos. Vamos a leer esa porción de esos versos que nos faltaban. Hemos saltado del 35 al 39. Vamos a ver el 35 primero. Y en este punto 4 es, su autoridad fluye de su comunión con Dios en la oración. O sea, la autoridad de Jesús fluye. Ya fluía de su comunión, era parte de su comunión con el Padre. Dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue al lugar solitario y allí oraba. Bueno, o sea, recordemos la última escena. Estaban en la casa de Pedro. Al atardecer llega toda la multitud, comienzan a trabajar hasta entrada la noche. Y el Señor al día siguiente de madrugadas se va al monte, se va a un lugar desértico, ¿verdad? Para orar. Y eso es lo que nos está relatando acá. Pero ahí vemos de que para el Señor no era tan importante las multitudes, ¿ya? Él sabía la importancia de estar con su Padre, ¿ya? Por más ocupado que él estaba predicando y enseñando a sus discípulos, él buscaba estar con el Señor, estar con su Padre, conocer su voluntad, hacer su voluntad. Y de esa su comunión con el Padre y del Espíritu Santo, ya realmente también fluía su autoridad. Su anhelo profundo siempre era hacer su voluntad, hacer la voluntad del Padre. ¿Ya? Esa era la fuente de su poder. Bueno, la Biblia nos da ejemplos también acá de hombres de Dios que han seguido el mismo ejemplo, ¿verdad? Vemos a Abraham, no sé, pasando horas con Dios, a Moisés, días en el monte con el Señor, ¿verdad? A Daniel, buscando de Dios, a Isaías, a esa mujer Ana, bueno, y un poquito más no tan contemporáneos, pero a Lutero, a Spurgeon, a John y Susana Wesley, a Jorge Müller, bueno, todos esos puritanos, todos esos hombres de Dios, ponían su prioridad en orar a Dios, en buscar de Dios. Amén. Bueno, y esa que también sea una lección para nosotros. No importa qué ocupado estés, cuán duro se te venga tu día, levántate tempranito, busca del Señor. Vas a tener fuerzas para ese día. Amén. Vamos al punto 5. Jesús ejerce su misión con toda autoridad.
versos 36 al 39. Bueno, y Simón y sus compañeros salieron a buscarle y le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. ¿Ya? O sea, aquí estamos viendo de que el Señor ejercía su misión, lo que estaba en su corazón, pero con plena autoridad. ¿Ya? Miren, yo quiero contarles así muy cortito. Yo he tenido oportunidad en el avivamiento en 1972 con Julio César Rival, de estar en plazas, en coliseos, en estadios, ya, en campañas también con otras personas. Y bueno, habían realmente, o sea, así evangelistas famosos que jalaban gente, y la gente se aglomeraba y se desesperaba por trayendo camillas, trayendo paralíticos, ¿no? Y el Señor, en su bondad, sanaba a algunos, ¿ya? Sobre todo salvaba a muchos, y eso ha sido lo más hermoso de todo. Salvó a miles de jóvenes, ¿ya? Y también liberaba a personas endemoniadas, y hemos visto milagros, ¿ya? Pero a veces podemos perder de foco cuál es nuestra misión. Cuando solo nos enfocamos en los milagros, ya la gente va detrás de eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús también les decía: ¿han venido por el pan? O sea, las personas van detrás de eso a veces. O en liberaciones. Bueno, ¿cuántas iglesias están focalizadas solamente en liberaciones? No es el foco ni los milagros ni las liberaciones. El foco es el reino de Dios se ha acercado, ¿ya? Y que crean en el Evangelio. Ese es el foco, eso es lo importante, ¿ya? Y el Señor les dice eso. O sea, los discípulos acá: Señor, ¿dónde estabas? Había tanto trabajo, mira, tanta gente. Y el Señor les dice: vamos a otro lugar, ¿ya? Vamos a los pueblos vecinos. ¿Para qué? Para que predique también allí, porque para esto he salido, ¿ya? Eso es lo que le está diciendo: para esto he venido. Ahora, yo les digo que nosotros tenemos ese mismo propósito. Para eso estamos acá, para predicar el Evangelio. Ya en nuestra vida diaria, cuando estamos caminando, hablando con las personas, tenemos que decirle a la gente que venga al reino de Dios, que se acerquen al Señor, ¿ya? Y es verdad, a veces puedes orar por una persona y puede haber sanidad, y también puede haber liberación. Son señales que acompañan, pero lo más hermoso es cuando una persona viene al reino de Dios y comienza a ponerse bajo el Señor, bajo el señorío de Cristo. Amén. Bueno, queridos, vamos a los pueblos vecinos, ¿eh? Predicamos el Evangelio. Si no podemos ir a los pueblos vecinos, por lo menos a nuestros vecinos, a los que están ahí alrededor de nuestra casa, aunque nos hagan renegar, ¿verdad? Bueno, que el Señor nos ayude. Bueno, queridos, quisiera que ahora nos tomemos un minutito para orar, agradeciendo por esta palabra, que nos recordemos que
de dónde nos ha sacado el Señor a nosotros. Y que esa compasión ponga fuerza, ya, dinamita en nuestros corazones para alcanzar a otros también. Que el amor de Dios nos impulse hacia otros. Bueno, pidámosle al Señor también que nos muestre a quién llegar, a quién hablar, que nos recuerde. Y en estos días también recordémonos de nuestro país, que oremos para que haya un gobierno donde pueda haber libertad, donde libremente podamos predicar el Evangelio. Bueno, si me acompañan podemos orar así, juntos. Amén. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por haber extendido tu misericordia a nosotros, por habernos llamado, por habernos traído a tu casa. Señor, sabemos que tu corazón está en las personas, que tú quieres que las personas vengan a tu reino para que sean bendecidas, Señor, para que vivan bajo tus leyes, bajo tu reinado, Señor, y tú los bendigas, Señor. Señor, te oramos, te pedimos que nos des gracia para hablar con nuestros vecinos, para hablar con nuestros amigos, que pongas en nuestro corazón personas, vidas, a quienes debemos llevar consuelo, aliento, ánimo, Señor. Y también oramos por esta nuestra nación, cuando se acercan las elecciones, Señor, para que nos des a nosotros sabiduría y discernimiento para elegir nuestras autoridades, Señor. Y que pongas personas que tengan temor de ti, Señor. Señor, y que tu evangelio pueda ser libremente predicado en esta nación. Muchas gracias, Padre. Señor, bendice a cada uno de los que están presentes y de los que nos están escuchando allá en línea, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, bendiga sus vidas.